emocionado y agradecido por los elogios exagerados, la verdad, por el afecto del profesor que ha hecho mi presentación. Creo, de todos modos, que tanto nuestros candidatos como el secretario general de nuestro partido y el primer vicepresidente han hablado con mucha propiedad sobre nuestras misiones y que yo debo de hacer una especie de recuento no largo de cosas que hoy pueden constituir y deben constituir la preocupación fundamental del pueblo dominicano. La patria está en peligro, nadie lo duda. Nunca antes, en ningún tiempo de nuestra historia, el peligro de la patria se ha elevado tanto como el de este momento. Oyendo los discursos y las presentaciones de nuestros candidatos, yo no pude contener mi recuerdo. Mi recuerdo para rendir tributo a dos hombres excepcionales que el país tuviera y que en gran modo dominaron el escenario nacional en el ámbito político en una forma poderosa y brillante, cada uno en su hemisferio respectivo. Juan Bosch, Joaquín Balaguer. Fui amigo de ambos, les serví en la medida en que entendía que servirles a ellos en sus ámbitos respectivos era una forma de servirle al país, porque ellos pueden. Ahora se ve mejor que nunca. Un valladar infranqueable. Ellos fueron el blindaje de la soberanía nacional. La Fuerza Nacional Progresista entre sus méritos tiene el diseño absoluto, rotundo del Frente Patriótico. En una conferencia que yo pronunciara en el año 1995, yo propugné por el Frente Patriótico porque acababa de pasar la crisis de 1994 y se había visto clara y brutalmente cómo el poder extranjero había intentado imponer al partido y a su candidato, convencido de que se iba a acelerar el proceso de toma, control y desaparición de la República Dominicana, que luego, años después, se ha visto aparecer
ya los viejos desaparecidos. Y por desgracia, la estrategia luminosa, porque nunca he llamado de otro modo, que fuera el Partido de la Liberación Dominicana, el sueño formidable de Juan Bosch, partido que forjara el coraje y la prosperidad de este. Desgraciadamente, le toca hoy la tristísima misión de asistir al patíbulo de la República, guiado por una dirección defectuosa, una dirección contaminada, dañada, con la presencia de injerto del poder extranjero, tomando las decisiones esenciales sobre la política exterior nuestra. Le han estado entregando la República a la comunidad internacional. Se han valido de ardides y de trampas, que no otra cosa fue el decreto 327 del presidente Danilo Medina, autoprohibiéndose el ejercicio de una facultad, de un atributo soberano, como lo es el de repatriar y deportar al habitante ilegal que esté en nuestro país. Se vencieron los plazos. Se había prometido que una vez se hiciera la regularización conforme al mandato del fallo del Tribunal Constitucional, todo aquel que no estuviera ya regularizado sería expulsado y repatriado de nuestro suelo. Mentira, mentira, mentira. Todo fue una trama. En ese tiempo de 2 años se abolió propiamente la frontera y propiamente se le ha estado invitando en forma indecente a una avalancha sobre el suelo nuestro. Y ya debemos tener más de 1,5 millones de extranjeros ilegales, sin que el gobierno resulte capaz de hacer la más mínima queja, la más mínima queja de ese desastre, de esa catástrofe demográfica, ofreciéndole a la comunidad internacional el falso testimonio con su silencio de que el pueblo nuestro está conforme, está tranquilo, no le interesa eso. Y eso aprieta el programa de destrucción nuestra. Por eso resulta tan triste oír ahora al presidente de la República hablar ante los grupos representativos de empresarios de la necesidad de aumentar el salario para corregir la desigualdad. Y ya el pueblo pregunta: presidente, ¿el salario de quién? El salario haitiano. Tenemos una ley que protege al trabajador dominicano, y en las obras del propio Estado se burla que el 80% que debe de ser de mano de obra dominicana está concedido al extranjero. Una trampa enorme, y pretenden quedarse. Y para hacerlo
llevaron a cabo maldades dentro de su propio partido. Y a un hombre joven que ha sido 3 veces presidente de la República, con una votación abrumadora sobre un 53%, le montaron una campaña infame, terrible. La Procuraduría General de la República llegó a pactar con el crimen, con un narco. Se le trajo como persona importante. Pasó por la aduana como si hubiese sido un alto funcionario internacional. Hicieron una campaña feroz, pero la mano de Dios los pierde. El capo terminó acusándolos a ellos de que le debían 200 millones de pesos que le habían prometido para venir a servir, para venir a determinar quién podía ser o no candidato de este país. Una maniobra que la historia nacional no ha conocido en cuanto a su perversidad. Entonces, viene la reelección. Nosotros dijimos, bien, ¿cómo no? Nunca nos opusimos. Lo aprobamos cuando Balaguer. Es más, yo quise la de Leonel para un 3er periodo, pero utilizando el mecanismo constitucional del referéndum, que sea el pueblo el que diga si cabe o no la reforma constitucional para abolir la prohibición de la elección. No, eso nunca. El pueblo no debe hablar. Y se compra el Congreso y se dan las ventajas más inmundas, y se coge un partido de oposición y a su candidato lo degradan a un 4% de aprobación, pese a ser el partido tradicional más numeroso del país, y lo rinden. De ahí andan repartiendo cargos. Yo me recordaba de los discursos de los viejos en el Estadio Olímpico cuando anunciaron el Frente Patriótico. Decía don Juan, estamos aquí con una manera de servir a la patria. El otro decía, este no es un pacto de presupuesto, este es un pacto patriótico. Ambos habían visto las uñas terribles del poder extranjero en el 94, estuprando la Constitución, suprimiendo periodo presidencial, dejando el Congreso, porque el fraude solo era fraude para el presidente, no para el Congreso. La Fuerza Nacional Progresista estuvo en el germen, en la base de esa iniciativa, y ahora está de nuevo al servicio de la patria. Quiere decir, el poder extranjero y la complicidad del gobierno nacional, de la traición de la sociedad llamada sociedad civil, se encargaron de liquidar la frontera jurídica. Pretenden que el jus soli nuestro deje de ser, y que todos los que aleguen haber nacido aquí sean reconocidos como dominicanos. Así lo pidió nada más y nada menos que el secretario general de ONU, que le pidió 1 millón al presidente de la República, su firma. Regálenme 1 millón de dominicanos falsos. Esa gente quiere quedarse. Y yo digo,
Las elecciones del 16 no son solo elecciones, son lo que yo llamo un plebiscito suicida. Porque si el país vota por Danilo Medina, Gustavo Montalvo y los grupos de sociedad civil de la traición, está admitiendo su desaparición. Pero voy más lejos. Quieren una oposición, armar un partido revolucionario moderno. Y cuando el presidente de la República habla de salario, en la prensa de hoy se ve que no, que el candidato de ese partido dice que el presidente lo que está haciendo eso con fines electoreros. No me pasa por la mente decir, como dijera la Fuerza Nacional Progresista, presidente, no hable de salario, que el salario lo tiene secuestrado el trabajador haitiano por obra de la comunidad internacional y por su complicidad. Porque usted en La Habana dijo que volteaba la cara para no ver la violación de la ley nacional del trabajo como una muestra de generosidad. Como si los trabajadores nuestros vivieran en un paraíso. Como si la humanidad únicamente se puede estar en aquel drama terrible de Haití. Aquí no hay drama. Aquí no hay pobreza. Nosotros no somos parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque eso lo impone la comunidad internacional. Señores, dominicanos y dominicanas, el momento es muy grave. Esa frontera jurídica volada como está en la nacionalidad y en la soberanía. Nosotros hemos propuesto un muro físico. Dicen que nosotros somos atrasados, que eso es de la Edad Media. Y ocurre que Estados Unidos está construyendo uno inmenso para separarse de México. Ojalá nos dieran apoyo tecnológico para hacer el resto. Y decenas de naciones, incluso en los Balcanes, en Europa, están construyendo muros. Aquí no se puede. Al contrario, tienen un grupo de oligarcas vinculados con el capital haitiano. Capital mafioso, absolutamente mafioso, decididos a hacer de la frontera una enorme parcela catastral. Vamos a invertir 5.000, 30.000, qué sé yo, cuántos miles de millones de dólares hasta el 2030. Vénganos a la frontera, por Dios, podemos eso. Que a nosotros lo que nos interesa es tener más consumidores. En lugar de 10 millones de dominicanos, tener 20 millones de consumidores. Oigan, amigos, la historia no le dice nada. Y todas esas luchas, y todas esas sangres, y todos esos sacrificios durante 170 años del dominicano, ¿dónde quedan? ¿Dónde van? A sus bolsillos, a sus riquezas. Entonces nosotros decimos, lo que hay que construir es un muro electoral. Y el muro electoral lo tiene que construir el pueblo. El pueblo. Nosotros podemos ser bujía animadora, como hemos sido, como lo fuimos en el Frente Patriótico. Pero todas las fuerzas sociales, políticas, patrióticas del país tienen la necesidad de unificarse.
y responderle a los partidos políticos. No vamos a consentir que vendan la nación. Ustedes no merecen un poder. Por eso yo escribí en la prensa: si los viejos pudieron, ¿por qué no pueden los jóvenes? Cuando trataba de armonizar a Danilo Medina y a Leonel Fernández, advirtiendo que eran momentos muy difíciles, que necesitábamos unidad. Los jóvenes ya vimos, el joven presidente cobrando cuentas de rencor, cuentas de ajustes, de procesos de separación absurda que no debieron ser en ningún momento, y que incluso yo en su momento lo protesté cuando se separaron y les dije: la nación necesita de ustedes. Ustedes dos, júntense, deliberen, acuerden, diseñen como diseñaron los viejos. Los viejos diseñaron en el Frente Patriótico y vamos para un cuarto periodo sin que el poder extranjero pudiera penetrar hasta el 12. En el 12 bajó como si hubiera venido la infantería de Marina y se aposentó en el palacio. Y sigue mandando. Y sigue mandando, para desgracia de la República. Pero nosotros, este pequeño partido, este pequeño David, vamos a dar la pelea. A los hermanos queridos candidatos que atiendan a los consejos de José Ricardo de Peregrino, ellos fueron dos muestras de lo que se puede hacer desde esa condición de pequeño. Dice nuestro himno: el que tiene razón tiene fuerza. Con la fuerza de Dios en el mundo, con el alma, y en el alma la fuerza de Dios. Es la fe. A los muchachos que están para las regidurías, aquí hay nuestras, regidores nuestros, Villa González, Santo Domingo, las tenemos en muchas partes, pero es una lucha distinta. El tema patria y el tema independencia y el tema soberanía no era importante. Entonces funcionaba mucho el dinero, la compra del voto. Yo quiero que me digan si van a poder comprarle el voto dominicano esta gente que ha estado entregando la República Dominicana. Por eso, el porvenir es duro, escabroso, pero no hay manera de desentenderse de él. La consigna tiene que ser: los dominicanos y las dominicanas que verdaderamente aman esta patria, que son capaces incluso de incurrir en sacrificios hasta de derramar su sangre, estarán de frente a las perversidades de los planes de la traición. Yo al menos tengo la decisión
Y así lo dije y lo voy a repetir muchas veces en las giras parecidas a esta que vamos a hacer. Que la consigna debe de ser poder soberano, opción soberana, porque a la patria no se sobrevive. No hay acuerdo, no hay ventaja, no hay combinación, no hay empleo, no hay contrato, no hay ninguna de las endemoniadas chinecuras y ventajas del poder que pueda con el sentimiento de la patria. Y la estamos perdiendo. Nos la están llevando en nuestros propios ojos. Y lo que hay que hacer es organizarse para responder. Levantar ese muro electoral, un muro del pueblo, donde nosotros quizás seamos una torreta importante, solo una torreta. Porque el muro tiene que ser masivo, abrumador, de repudio, de reproche y de castigo para todos los países. Así pues, sepan ustedes cómo estamos situados y qué pensamos hacer. Dios les bendiga.